fears of a possible recession. We're in the midst of a meltdown. Yeah, you could. De libertad. De libertad. Tremendo. Oye, Joaquín, qué bueno que dijiste que ibas a sonar simplista, porque todo lo que nos explicaste, que es un mapa muy complejo, significa el derribo de la Estatua de la Libertad, porque ahora, increíble, muchísimas gracias. Déjame ir con José Luis, regreso contigo, Joaquín. A ver, José Luis, supongo que López Obrador nos está diciendo la verdad. Dijo en esta misma conferencia que él defendía a Assange porque Assange desenmascaró a esa élite que por un lado te decía, y hizo así con la mano, o sea, decía cosas al público, discursos, pero por el otro hacía cosas contrarias o mostraba que era mentira todo lo que le decía al público, y que por eso defendía a Assange. Entonces nos imaginamos que López Obrador nos está diciendo siempre de frente la verdad, que eso sería pues fantástico, que nos dijera la verdad siempre. La pregunta es, y esto es creo que muy urgente porque tú lo mencionaste con lo del Vaticano, si bien llama a derribar la Estatua de la Libertad, porque pues finalmente es una pantomima de libertad en Estados Unidos cuando están más controlados. Ahí está Assange, que deberían de darle un premio por desmantelar esa mentira, por ejemplo la de Afganistán, pues lo quieren juzgar, ¿no? Y en cadena perpetua. Bueno, en esa misma conferencia, minutos antes, minutos después, López Obrador dijo: nos identificamos, o sea, él y su gobierno, perfectamente con el Papa Francisco. Y eso me alerta mucho, porque entonces, ¿de qué lado está México o López Obrador, o hacia dónde vamos a caminar? Porque justamente el Papa Francisco es uno de los íconos de la cuarta revolución industrial, del globalismo, del capitalismo inclusivo, este capitalismo que fue un grito desesperado de esa élite que estaba relatándonos Joaquín, de posterior a la pandemia, cómo le hacemos para recomponer el mundo, y entonces al Vaticano se le ocurrió el capitalismo inclusivo en cooperación con el Foro Mundial Económico de Davos, y ese es el Papa Francisco, un globalista tremebundo que está tratando de unificar al mundo entero, y López Obrador dice que se identifica perfectamente con él. Explícame. Y por el otro lado dice: vamos a derribar la Estatua de la Libertad. Pues mira, entrar en la psicología del presidente López Obrador es todo un laberinto. Es una persona muy hábil, tan hábil que precisamente te habla con metáforas, te presenta situaciones realmente conflictivas, muy difíciles de entender. Resolver. Pero hay que ver que ese es un juego. Con todo respeto para el presidente y para los rodeos, yo quiero decir que la función del payaso de rodeo es distraer al público, pero también distraer al toro ante el peligro que puede tener un jinete de rodeo. El payaso de rodeo tiene una función fundamental para que se lleve a cabo, y eso es lo que está haciendo el presidente López Obrador. Juega con verdades y mentiras, luces y sombras. Este es el punto donde tú no sabes por dónde va, y ese es lo hábil que lo hace como un político, diría en México marrullero tal vez. Detractores y gente afín a López Obrador lo reconoce como una persona muy hábil para ciertos fines, especialmente en la política. Dicho esto, quiero mencionar algo muy importante que tiene que ver con algo sumamente reciente y que está concatenado con esto, que es, así como hace algunos meses ya, ante los discursos que tenía un general mexicano oponiéndose al gobierno de la Cuarta Transformación de López Obrador y diciendo cosas que realmente podían afectar muchísimo la estabilidad, sorprendió a mucha gente diciendo: ¿cómo es posible que alguien de este nivel, un general mexicano, hable así del gobierno cuando el presidente es su comandante en jefe?
Se le preguntó a López Obrador que qué pensaba de ellos. No, es libertad de expresión, puede decir lo que quiera, no hay problema, que todos estamos muy contentos, nos abrazamos y nos queremos mucho entre brazos y balazos, que es otro tipo de cosas que luego haremos. Él dijo que no pasaba nada. Y ayer cayó de golpe la demanda y la denuncia de todo esto, y ya la aprehensión de este tipo de... Vamos, va a llevar a cabo un juicio militar contra estos militares. Se esperó a que pasara el tiempo, en su momento distrajo con una mentira, con unas, como digo, luces y sombras, y es como de alguna manera él mantiene a raya al toro, a la bestia que no lo envista. Por un lado te dice, vamos a derribar la Estatua de Libertad, que representa todo eso, ya Joaquín fue muy amplio en explicar todo esto. La simbología que hay detrás es ese capitalismo salvaje, el capitalismo depredador que ha tenido el mundo. Y también vale la pena considerar que en su momento Francisco I ha mencionado del capitalismo salvaje, que hay que cambiarlo, y ese es precisamente su discurso, que en un momento dado lo llevó a crear el capitalismo inclusivo con los meros Rothschild, que son los que manejan el sistema económico que está depredando al mundo. Hay que entender que que la política, y especialmente en un momento de zozobra como el que vive el mundo ahora, es de luces y sombras. Por un lado te ataco, por otro lado te acaricio, ¿sí? No es... además, conviene el acariciar en ese momento la figura del Papa, porque hay que recordar que la mayoría de los mexicanos se identifica con el catolicismo. Así que no puede echarse encima a dos enemigos a la vez. Así que, entendiendo a López Obrador, y eso es lo que muchos de las personas que aborrecen a López Obrador, es lo que más le critican, esa ambivalencia, ese ataque y ese discurso de desconocimiento y de ataque a los fifíes, a los conservadores, y al mismo tiempo trabajar con los que menos tienen, y al mismo tiempo hacer convenios de inversión con los que tienen dinero. Eso es un político a la usanza tradicional, y hay que entender que López Obrador hace eso. Lo importante es el momento. El momento en que dice hay que derrumbar la Estatua de Libertad no es casual. Hoy estamos teniendo en el mundo esa caída del sistema que representa el capitalismo salvaje, el obtener la ganancia a costa de todo, a costa de las personas convertidas en mercancía, a costa de depredar el trabajo. La diosa Libertas, que está representada en la Estatua de Libertad, es una diosa pagana, romana, cuya figura representa prácticamente, según los que han estudiado esto, representa al mismo Lucifer, cargando la luz del conocimiento y el egoísmo llevado a su máxima expresión. Ese es lo que representa esta estatua, y además con el número 7 en las ventanas que ya mencioné, que son 25, 2 y 5 suma 7, las hojas alrededor de la antorcha son 16 hojas, 1 más 6 suma 7, la base sobre la que se asienta la estatua son 16 columnas, 1 más 6 suma 7, el monumento mide 151 metros de pies de altura, 151 pies de altura, 1 más 5 más 1 suma 7, y Lagarde, representante del sistema monetario internacional Rothschild, y que es el que maneja prácticamente el sistema dólar, el sistema depredador, sale en 2014, 2, 1 y 4 suman 7, al inicio del año, a decir, es un año donde se celebran los 70 años del inicio de la Primera Guerra Mundial, el 25 aniversario de la caída del muro de Berlín, todo suma 7. O sea, la simbología está ahí detrás muy fuerte, diciendo quiénes somos, con ese soberbia, ese orgullo soberbio que tiene el que manda, y decir yo soy 7 y no voy derecho y no me quito, y quien quiera enfrentarme se las va a ver conmigo. Ya ese poder, hoy López Obrador lo puso en cuestionamiento. Vamos a desmantelar esa estatua. Ese es el punto que nos lleva a actuar de esta manera, y estamos viviendo ese cambio mundial que obviamente también, y voy a mencionar por qué hablé de la parte militar, porque hay militares, hay grupos dentro del país, en México, que están todavía aferrándose a sostener el sistema que está ya en decadencia, y obviamente tienen poder.
tienen el poder de manejar las redes de narcotráfico, y hay que recordar que también las redes de narcotráfico están inmersas, están imbricadas con el ejército en algunos mandos, pero también las redes de tráfico de personas, de órganos, de tráfico de seres humanos, eso es lo que maneja este poder económico global. Hay que recordar que en Estados Unidos no han agarrado nunca a un capo del narcotráfico. Todos los capos están en Colombia o en México, pero ninguno en Estados Unidos. ¿Y quién es el que consume? Estados Unidos. O sea, el poder que controla a las redes del tráfico de estupefacientes está de aquel lado y son ellos mismos. Ellos manejan también el tráfico de personas, el tráfico de sangre. Ya no hablamos, no podemos mencionar aquí la palabra que empieza con A, que es una sustancia que se extrae de la sangre que utilizan varios políticos y exponentes de la cultura y pederastas utilizan para sostenerse y mantenerse falsamente jóvenes. O sea, todo eso es el sistema que está en decadencia y que hoy lo ha puesto ya en evidencia y no ha salido, aunque hubo una conferencia que dio el ministro Lavrov ruso en el Consejo de Seguridad de la ONU diciendo en Ucrania encontramos laboratorios productores de armas biológicas y de manejo de este tipo de sustancias que se extraen del cuerpo humano y del cuerpo humano no nato. Esto del aborto pues no es nada más una cuestión, vamos a decir, ideológica, cristiana. Es un negocio que se le está quitando al poder fáctico que está manejando el mundo, que tiene esa soberbia de poder hacer todo porque ha sido totalmente incontrolable. Ha sido tan poderoso que durante todos esos años se sintió con tal poder que pudo hacer todo, y hoy, por primera vez en muchos años, siglos, esto está cayendo, esto se está desmoronando. Sí, sin duda, cuando escuché lo de López Obrador, esto suena como una señal, no quiero usar la palabra profética, pero sí es una señal de súper importancia, porque no estamos hablando ni del presidente de México ni de la guerra en Ucrania. De hecho, están muy nerviosos en Alemania por la reunificación, porque estaban como desunidos los BRICS, y con la guerra en Ucrania se unificaron demasiado, tanto que están viendo hacia Indonesia, hacia Irán, hacia Argentina. El presidente de Argentina, lo escuché hablar hace unos días pidiendo la inclusión de Argentina hacia los BRICS. Alemania se une ya a los BRICS. Sí, el canciller Olaf Scholz en un intento llamó rápido a los dirigentes de la India y de Sudáfrica para querer frenar, pero no se pudo. Se hizo la cumbre de los BRICS virtualmente, y a la par los G7. El problema que estamos viendo, y como decía Joaquín, te digo, José Luis, que esta libertad, la estatua de la libertad, no significa más que el tamaño de la cartera. Pues es un grave problema entre la confrontación G7-BRICS, que esa es en realidad la guerra que simboliza Ucrania. Qué magnífica Exacto. explicación. ¿Querías decir algo, José Luis? Porque quiero ir con Joaquín. Bueno, simplemente para marcar, es decir, lo importante es saber a dónde vamos, y creo que es muy importante que lo mencione López Obrador, sobre todo con el papel que ha logrado labrarse ante América Latina. Creo que es el momento que empecemos a reconocer que nuestra gran América, este sueño bolivariano, se vio truncado precisamente por este poder que representa la Estatua de la Libertad, que no es la libertad, sino simplemente el cooptarnos y dividirnos. Ese llamado tiene un potencial enorme si lo sabemos observar, que es recuperar la identidad latinoamericana y convertirnos en un verdadero eje de desarrollo polar ante el mundo. Vamos, los hermanos argentinos, colombianos, peruanos, ecuatorianos, somos uno, tenemos la misma historia, tenemos la misma conformación ideológica y nos han mantenido divididos. Ese llamado va mucho más allá. Yo quiero resaltarlo porque tu programa, que ve la población hispanohablante, creo que tienes esa oportunidad de reconocer en esto la oportunidad de voltear a vernos nuevamente como hermanos, como lo que somos, una unidad latinoamericana, que somos la conjunción
de España y las culturas tradicionales de América. Yo tengo en la sangre, igual que los peruanos y los argentinos, sangre, en mi caso sería chichimeca con asturiano. Somos distintos, pero también podemos tener catalán con andaluz, o andaluz con inca, inca con catalán. Vamos, esta mezcla es única en el mundo y hay que reconocer que estamos utilizando este lenguaje tan rico que es el idioma, la lengua de Cervantes, que nos puede comunicar a nosotros y tenemos la misma forma de hablar, el mismo lenguaje. Eso nos puede dar un potencial enorme, económico, social, político, ante el mundo. Y ese llamado de López Obrador, creo que es importante que lo aprovechemos nosotros. Gracias, José Luis. Joaquín, dos preguntas. La primera, desde el lado mexicano hay quien nos ha hablado y nos ha hecho comentarios y dice, por favor, detrás de la razón, hablen de esto. Hay gente muy furiosa por los periodistas mexicanos, que es, como tú sabes, el campeón de los asesinatos a periodistas en el mundo. Y como reproche, ya sea al gobierno anterior, al gobierno actual, al que venga, ¿por qué no se preocupan de los periodistas mexicanos asesinados en lugar de preocuparse por un periodista como Julian Assange, que sin duda es un ícono en el mundo, pero aquí se están muriendo? Esa es la primera pregunta, si me la puedes contestar. Y segundo, ahora te la hago. Venga. Entrevista que le hicieron a Armando Bartra. Armando Bartra es un destacado intelectual del obradorismo. Yo lo conocí cuando era el intelectual más importante de la Liga Comunista Espartaco, pero ha cambiado mucho. Ayer precisamente decía que él había cambiado mucho su punto de vista, que ahora estaba completamente convencido de la bondad que tenían los cambios democráticos, las cuestiones electorales. Pero yo explico esta situación de impotencia del gobierno de la Cuarta Transformación, en que precisamente cuando uno asume el poder por la vía electoral, lo que asume es el poder que existe, lo que hay. No lo inventa. Ganar las elecciones no quiere decir haber transformado por completo toda la estructura del poder, y menos aún cuando hubo un proceso sistemático de privatización de las funciones del Estado. El Estado, desde el punto de vista rusoniano, pues, desde el punto de vista del contrato social, es el centro de impugnación del derecho, es el centro de la justicia, es el que administra el libre intercambio de mercancías. Pero para poder tener ese papel de árbitro, lo único que no puede venderse es el Estado. Y durante el proceso neoliberal, el Estado empezó a venderse no solamente en cuanto a sus empresas, el Estado empezó a vender y se privatizó violencia. Junto con la privatización del modo de traficar la droga que antes estaba estrictamente controlado por el Estado, desde Plutarco Elías Calles, que fue el que declaró ilícita la marihuana, quien controló el tráfico de la marihuana en México fue el ejército, eso nadie lo puede ocultar. Y en el momento en que los gobiernos neoliberales privatizaron ese trasiego, privatizaron también las condiciones en las que ese trasiego se da, y son condiciones de monopolio de la violencia que antes tenía el Estado y que se convirtió en propiedad privada, haciendo proliferar cárteles por todas partes y restituyendo cacicazgos que había terminado por la declaración de la República Mexicana como un solo país federado. La privatización de la violencia hizo cacicazgos estatales que tenían sus propias mafias regionales, estatales o municipales. Y ahora tú ganas las elecciones y te montas sobre esa podredumbre y quieres prender un motor, jalar una palanca, estirar un cable y no puedes. No es que el gobierno de México no quiera hacerle frente al asesinato de periodistas, sino que los poderes locales
tienen tal estado de podredumbre que toda fuerza irregular crece bajo su protección. Es prácticamente un axioma que no ha existido en la historia de la humanidad una sola fuerza irregular, fuera de las grandes insurrecciones, que no son una fuerza irregular, sino una fuerza insurreccional. No ha habido nunca una fuerza irregular que no esté protegida por la fuerza regular. Y la fuerza regular que protege a estas mafias son los gobiernos municipales, los gobiernos estatales, a los que no ha podido controlar el poder central. Y esto pues tiene una circunstancia también especial. Yo recuerdo que durante el gobierno de Cárdenas desaparecieron 6 poderes estatales, que Salinas de Gortari desapareció 3 poderes estatales, y aquí no se ha podido. Es decir, que no es responsabilidad del gobierno central que no se pueda combatir todavía el crimen organizado. La verdad de las cosas es que está con las manos amarradas, y a mi juicio se cometió un gran error en crear con la Guardia Nacional otro ejército de soldados, cuando pudo haberse devuelto a los mexicanos la máxima del himno nacional, que en cada hijo un soldado te dio la patria. Es decir, la Guardia Nacional durante toda su historia fue una guardia hecha de ciudadanos, que nunca se restituyó a partir de que Porfirio Díaz la disolviera por completo a través del mando del general Reyes. No se restituyó, pero estaba en la Constitución, podría haberse restituido como era. Ahora tenemos 2 ejércitos regulares de soldados con todas las prerrogativas y los defectos que tienen los soldados a sueldo, y no se resuelve el problema de la violencia. Pero repito, no es que sea voluntad o falta de voluntad, es que México está en un absoluto estado de descomposición que dejaron los gobiernos anteriores y que no se puede reparar por la vía electoral, que tiene que haber una transformación desde la raíz con la participación directa de la sociedad, o no habrá solución. Joaquín, y la segunda pregunta, tú nos explicaste en tu pasada intervención que el sistema mundial, que se refleja en México y en muchos países, ayer hablamos por ejemplo de Argentina, les recomiendo que vean el programa porque en Argentina hay una turbulencia terrible, bueno, que este sistema neoliberal, o ya mal llamado neoliberal, o como lo quieran llamar, se está desmoronando porque ya el objetivo de este sistema, que era la ganancia, que tú nos explicaste, Joaquín, pues ya rebasó por completo el aguante de la sociedad y ya solo trae exclusivamente beneficio a unos poquitos, ya no se reparten los beneficios. ¿Qué va a pasar después, Joaquín? O sea, se está desquebrajando, quiere decir que va a venir otro sistema en donde los asalariados, empleados, obreros van a disfrutar y van a tener bienestar, o qué viene. En principio va a pasar lo que dice José Luis. En principio se van a recomponer las hegemonías mundiales, pero no va a ser suficiente. Y no va a ser suficiente porque mientras se siga manteniendo la explotación de capital, la explotación de trabajo asalariado, va a seguir siendo esclava la mitad o la tercera parte de la humanidad, o la humanidad completa, porque los que no son asalariados están subsumidos al régimen de producción de la ganancia de una u otra manera. Cuando yo iba a Veracruz, salía a las 6 de la mañana y a las 6:30 ya estaban ahí los vendedores en la glorieta de Zaragoza, todos los días, los mismos vendedores de semáforo, disciplinadamente como los mejores obreros que pudieras tú conseguir, para procurarle al dueño de la Adams el último centavo de lo último que produjo para su ganancia particular. De modo que esta subvención general del trabajo al capital es completa. No solo los asalariados directos están subsumidos al capital. Lo que va a haber es una recomposición de las hegemonías que va a centrar muchísimo su punto gravitacional en Eurasia. Ahora ya la gente está diciendo que Europa no es más que una pequeña península que sobresale del continente asiático. Y es verdad. En términos pero además esta recomposición necesariamente va a traer una mucho mayor participación
de las fuerzas de la sociedad trabajadora, porque es insostenible una economía que únicamente está sustentada para la ganancia, y es insostenible un gobierno en el que no se procura ningún tipo de diversidad. Si una característica tiene la técnica productiva del capital es la uniformidad. La moda se instituyó precisamente para que muy pocos modelos sirvieran dentro de gigantescos consorcios industriales y toda la gente consumiera, pensara y se satisfaciera con lo mismo. En China está sucediendo un fenómeno especial. Las grandes concentraciones de la producción industrial estaban en el occidente, y en los últimos años se crearon más de 570 nuevas ciudades que están desmantelando la concentración de la producción industrial para idear o buscar la idea de una técnica distinta a la técnica concentradora del capital. El capital se llama así porque bajo una cabeza se concentra toda una fuerza social. Por eso es capital. Entonces hay más capitalismo mientras mayor cantidad de recursos estén concentrados bajo una sola cabeza. Esta diversidad, que ha sido un factor revolucionario durante los últimos años y que promueve la diversidad sexual, la diversidad cultural, la autonomía de las comunidades indígenas, el rescate de los usos y costumbres originarios, es una tendencia revolucionaria directamente anticapitalista que va a jugar un papel muy importante después de que venga esta recomposición de las hegemonías mundiales, que, como dijo José Luis, ya tarda poco en producirse, pero eso no libera al mundo de la explotación, lo libera a una participación mucho más activa de los explotados en el manejo directo de sus medios de vida. Y de eso, si quieres, platicamos en otra ocasión, porque es algo de lo que nadie quiere oír. Claro que sí, ya te comprometiste, Joaquín. Magnífica, ya te comprometiste y qué magnífica explicación. El asunto que también veo ahí con lo que estás diciendo, Joaquín, es que a mucha gente le gusta el paternalismo, a mucha gente le gusta estar bajo la cápita, bajo la cabeza, bajo un capital y corren desesperadamente a refugiarse. Lo estábamos hablando ayer con algunos compañeros argentinos que nos decían que mucha gente corre a refugiarse comprando dólares porque veían que venía una devaluación. Sí, a mucha gente todavía le gusta el capital. ¿Qué vamos a hacer con esos, Joaquín? Es un proceso educativo que tiene que ir dándose en la medida en que se promueva la participación directa de la gente común en el interés sobre la cosa pública y su participación directa en la cosa pública. Cuando yo hablo con mis compañeros y les digo, el gobierno está cometiendo errores en términos de su economía fiscal, porque sigue concentrando la riqueza en pocas manos, y les digo, ¿y a nosotros qué? Si ustedes no se interesan en cómo se gobierna, nunca van a poder gobernar. Pero tenemos que tener claro que este es un proceso de educación en el que tiene que participar la gente que tenga conciencia para hacer que todo mundo se interese en la cosa pública, porque la cosa pública es lo que garantiza la existencia privada. Pues ahí están las palabras con mucha jiribilla, con mucha sabiduría, con mucha inteligencia. De verdad las aprecio muchísimo porque estás hablando de cuestiones tanto sociales como filosóficas. Gracias, Joaquín, te agradecemos mucho. La cereza del pastel se las van a poner los dos, primero José Luis, luego Joaquín. Ya sabes, José Luis, la cereza es escoger una palabra, solo una palabra, pero una nada más, y después en 20, 30 segundos explicarnos por qué escogiste esta palabra. Adelante, José Luis. Identidad. Vamos a ver qué dice. A ver, ¿por qué identidad, José Luis? Bueno, identidad. Cuando esto suceda, este cambio, lo que sucede es cuando se quita un poder omnímodo, puede venir el caos. El caos es inherente a aquello que si te tuvieron sometido durante toda tu vida y de pronto eres libre, no sabes para dónde ir. Existe ya un plan
ya podemos poder tener un plan, pero siempre y cuando nos identifiquemos, nos reconozcamos, nos identifiquemos como seres humanos libres. Porque finalmente en nuestra América hoy tendremos esa nueva oportunidad de ya no tener la bota militar encima que ha quitado gobiernos y puesto gobiernos títeres a modo durante tantos años. Eso es lo que nos vamos a librar de eso, pero si no nos identificamos como quién soy, de dónde vengo y a dónde quiero ir, no tenemos futuro. La identidad. Hoy tenemos que identificarnos como esa parte del mundo que tiene un solo lenguaje, una sola forma, manera de ser, una mezcla cultural igual desde el Río Bravo hasta la Patagonia. Cuando identifiquemos eso, es donde tenemos nuestra posibilidad de salir adelante. Oye, José Luis, pero si alguien del Cártel Jalisco Nueva Generación te estuviera viendo, te diría, pues José Luis, yo estoy reidentificado con mi otro correligionario, o sea, pues somos un ejército además. Bueno, hay que recordar que finalmente todos los cárteles del narcotráfico en México y en toda América dependen de ese estado profundo que representa el capitalismo monopólico que está en disolución. Cuando estos se queden ya sin modus vivendi, los propios cárteles no tienen ya de dónde subsistir, no tienen a quién vender. Ese es lo primero que está sucediendo en el mundo y es algo que valdría la pena hacer todo un programa de cómo está sucediendo hoy por hoy ese desmontaje de las redes de narcotráfico, de las redes de pederastia, de las redes de tráfico de personas, de órganos y de no nacidos. Eso es gravísimo y está muy, muy activo actualmente, y el ejército ruso está participando en eso junto con otros ejércitos del mundo, y no lo estamos viendo en las noticias porque no les interesa a quienes controlan los medios de comunicación que esto se sepa. Así que esto está ya en un programa mucho más amplio. Así que por el lado de las redes que tanto nos preocupan ahora, de pronto se van a quedar sin clientes. Habrá que ver cómo se maneja un cambio cultural, social, integración o lo que se requiera, pero ya será bajo un esquema totalmente nuevo. Y esto cabe también la pena mencionar que hay algo más que valdría la pena hacer todo un programa para ello, que es el Acuerdo Global de Seguridad y Reconstrucción Económica firmado en Pekín entre el 5 y el 6 de septiembre de 2016. Y GESARA tiene mucho que hacer en este cambio de lograr la identidad y reconstrucción del mundo. Muchísimas gracias, José Luis. Ya también te comprometiste tú, igual que Joaquín, a hacer un programa así súper especial sobre justamente eso que tocas y que es, yo creo que vital, no solo importantísimo. Joaquín, tu cereza del pastel, una palabra, solo una palabra, y después nos explicas por qué escogiste esa palabra. Y digo revolución porque la única forma de acabar con un modo de producción, una estructura social determinada históricamente por el propio desarrollo de la humanidad y que no permite ya la existencia misma del ser humano ni de su planeta, cambiar esa estructura social. No es recomponerla, no es hacer un acuerdo entre países capitalistas y gobiernos capitalistas para tener una buena conducta. No existe el buen capitalismo. No existe. No se pueden lograr los cambios de un día para otro y mucho menos en la forma de un acuerdo entre gobiernos capitalistas. Eso se tiene que lograr modificando la estructura social a través de la participación directa de quienes producen y quienes garantizan de alguna manera la reproducción del sistema en la toma de sus propias decisiones y en el dominio de los medios para producir. Esto es sumamente importante. Mientras la producción y los medios de producción sigan estando en manos privadas, por muy buena persona que sea el capitalista, va a seguir explotando fuerza de trabajo, porque no depende de su voluntad, depende de una inercia sistemática que se va recreando a sí misma, que tiene
que está completamente enajenada de la voluntad humana, de control. Hay que transformar desde la base esto. La revolución es el cambio de estructuras sociales. Y si la estructura social establecida se constituye por la propiedad privada de los medios de producción, tiene que lograrse el dominio público de esos medios de producción. Bajo una concepción verdaderamente revolucionaria que implicaría que quienes producen sean los que tomen decisiones empáticas, y solo así podemos hablar de identidad con el resto de la humanidad, porque la revolución verdadera parte de una diversidad absoluta. O se reconoce a cada quien en su tanto como lo que es, o a cada conglomerado se le da su lugar, o a cada forma de ser o de pensar se le da su espacio, o no hay transformación, no hay liberación del ser humano. Revolución es acabar con la estructura económica basada en la propiedad privada de los medios de producción, atender al dominio social de los medios de producción bajo la más profunda diversidad posible, que logre en esa diversidad, ahora sí, una identidad humana respetuosa de las diversidades, bajo una base factible, que no es la de transformar a la sociedad manteniendo el dominio de esos medios en las mismas pocas manos, sino envolver dominio público esos medios. Si quieren, yo de esto de Gesara, pero mejor el día que podamos discutir de eso se los digo. Ahorita lo que pongo como palabra fundamental es revolución. Pues lo que estás planteando, Joaquín, es el asesinato del ego, y muchos no van a querer dejarse asesinar. Se me ocurre como conclusión, no habrá un revolucionario que nos esté viendo, bueno, que no nos esté viendo, sino que también se le haya ocurrido, y que como ya no estamos en la época de las revoluciones donde había cuartelazos y sacar el fusil, sino que ahora las revoluciones sería una agitación terrible, una sacudida de conciencia a través del mundo virtual. ¿Te podrías imaginar, José Luis, Joaquín, tú que lo estás planteando, que alguien dijera, bueno, pues les voy a pagar el botón o el switch, porque resulta ser que todas estas riquezas, o la mayoría de riquezas del mundo, sin duda se traducen a través del mundo electrónico? Si le apagaran el switch a todo el mundo, ¿qué pasaría? Las corporaciones multimillonarias estarían dispuestas a perder todo el poder. Usted que me está viendo estaría dispuesto a perder todo lo que tiene ahorrado en el banco, tenga o no. Todos estaríamos dispuestos a perder todo y reempezar de nuevo y renacer de nuevo con un valor y una identidad humana diferentes, que no persigamos la satisfacción monetaria, sino la solidaridad con el otro. Esa sería una gran pregunta ontológica para que le empecemos a enseñar a nuestros hijos. ¿No crees, Joaquín? ¿No crees, José Luis? Sí, es bueno, importantísimo. Claro. Solo quienes producen pueden apagar el switch. Pues ojalá que a alguno se le ocurra apagarlo. Gracias, Joaquín. Nos vemos. Un abrazo enorme. Un abrazo, José Luis. Gracias. Por esta masterclass. Les agradecemos mucho, y a usted muchísimas gracias. Nos vemos hasta la próxima. Buenas noches. Buenas noches.